Buenos días a todos. Mi nombre es Manuel Domínguez Villena, soy enfermero de la UBI móvil de Tarancón y actualmente coordinador de enfermería del área de Cuenca. Me han invitado a moderar esta primera mesa de las jornadas de las segundas jornadas de enfermería de emergencias extrahospitalarias de Castilla-La Mancha, ciudad de Cuenca, y el título de ella es Áreas de desarrollo profesional del enfermero de emergencias extrahospitalarias. Bueno, y la verdad es que estoy muy agradecido a la organización por ello. Yo quiero hacer una breve introducción acerca del contenido de la mesa, y digo breve porque el tiempo es muy escaso, así que voy a comenzar con ella. La Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario de Castilla-La Mancha, como todos sabéis, como casi todos sabéis, nació hace casi 14 años y cuando comenzó a caminar, los enfermeros que en ella trabajaban o trabajábamos éramos únicamente los del transporte terrestre, los enfermeros de las ambulancias. También contrataron 2 enfermeros adjuntos a la dirección que colaboraban y nos representaban en gerencia. Fue en octubre del 2001 cuando surgió un nuevo recurso en Castilla-La Mancha, el transporte sanitario aéreo, los helicópteros, que incluían enfermería en su equipo asistencial. En 2003 se introduce la enfermería en las UBIs móviles de Ciudad Real, que para los que no sepáis, pertenecían al 1006 y luego lo asumió el SESCAN y bueno, hasta entonces no había enfermería, pero cuando pasó al SESCAN ya se introdujo la figura del enfermero y como miembro del equipo asistencial sanitario. En 2006 se crea como proyecto piloto en Castilla-La Mancha la figura de enfermero coordinador en el Centro Coordinador de Urgencias. Y es en 2007 cuando se consolidan las plazas. También tengo que decir que en el 2007 se crea la figura del director de enfermería y de los coordinadores de enfermería por bases. Y como todos sabemos, hasta entonces estas funciones, tanto de dirección como de coordinación, solamente eran realizadas por médicos, por personal médico. Es en 2012 y debido a los ajustes como consecuencia de la crisis económica cuando desaparecen los coordinadores de enfermería por bases y se crea una nueva figura que es la del coordinador de enfermería de área, que yo actualmente desempeño esta función en la provincia de Cuenca. También en 2012 se crea un nuevo recurso sanitario que es Sanidad Responde. Se contratan enfermeros, concretamente creo que son 6, y se van a encargar de dar información y consejo sanitario a la población. Finalmente, en el año 2013, se crea un nuevo recurso sanitario en Castilla-La Mancha, que es el soporte vital con enfermería, con una unidad en Navahermosa, en la provincia de Toledo. He de decir que muchos de nuestros enfermeros impartían docencia e imparten como miembros de grupos de formación en cursos dirigidos a profesionales, a la población, y que este papel docente también se ha hecho extensivo al resto de los enfermeros de nuestra gerencia con la llegada de los alumnos en formación de los másters, el máster de urgencias y emergencias. También con la formación que se le da a los compañeros que se han ido incorporando a sus plazas en propiedad, que siempre hemos colaborado con ellos en la formación. Bueno, y con todo esto quiero decir que desde el nacimiento de nuestra gerencia se han ido incorporando enfermeros y enfermeras que realizan diferentes funciones asistenciales, de coordinación, de gestión, de docencia y que han colaborado con su esfuerzo y su dedicación al desarrollo profesional del enfermero de emergencias extrahospitalarias de Castilla-La Mancha. Y este es el tema fundamental de la primera mesa, que se titula Áreas de desarrollo profesional del enfermero de emergencias extrahospitalarias. Ahora voy a pasar a presentar al primer ponente, don Alberto López Ballesteros, enfermero regulador del Centro Coordinador 112 de la Gerencia de Urgencias y Emergencias y Transporte Sanitario de Castilla-La Mancha. Nos va a hablar del papel del enfermero de emergencias en el Centro Coordinador de Urgencias.
cuando quieras. Buenos días a todos. Gracias, Manolo. Bien, en primer lugar quería agradecer a Marian la invitación para estar aquí con todos vosotros. Agradecer también, o felicitar, mejor dicho, a la dirección por la iniciativa de la organización de las jornadas, que como sabéis son las segundas que se celebran en Castilla-La Mancha. Y agradeceros a vosotros estar aquí porque pues hay que madrugar y es bueno ver a la sala prácticamente llena. Bueno, prácticamente, o por lo menos el 50% sí que está llena. Bueno, pues como os ha comentado Manolo, yo voy a hablar de la enfermería, el papel de la enfermería en el centro coordinador de urgencias. Lo primero que me gustaría destacar es el nombre que aparece en la pantalla, enfermero regulador. Hemos hablado de enfermero coordinador. Es importante llamar los nombres y la etimología y el significado de las palabras a mí me parecen importantes y aunque somos enfermeros coordinadores, a mí me gusta llamar al enfermero del centro coordinador enfermero regulador. Ahora explicaré un poquito por qué. Este es nuestro centro coordinador, está ubicado en Toledo. No sé si sabéis que hay un solo centro coordinador para toda Castilla-La Mancha, que es el único centro que coordina a nivel regional las urgencias y emergencias en toda la región. Y como veis es un centro idílico, muy bonito, situado, como digo, en Toledo. La enfermería, como comentábamos, lo comentaban en la inauguración, cuando hablamos de enfermero de urgencias o emergencias, siempre nos viene a cabeza el enfermero en el UBI móvil, en el helicóptero, pero como comentaban también, sobre todo creo que ha sido Roberto, el presidente del Colegio de Enfermería, hay otros ámbitos donde también está presente el enfermero de emergencias, como es el centro coordinador, y somos los grandes desconocidos. Posiblemente, pues, si no pertenecéis a la gerencia, porque veo muchas caras nuevas, no sabéis o no conocéis el papel que hacemos y voy a intentar explicar cuál es nuestro papel, cómo creo o hacia dónde, mejor dicho, creo que se tiene que desarrollar y cuál creo que puede ser el futuro del desarrollo profesional en los centros coordinadores. Bien, primero es importante diferenciar el modelo con el que se trabaja en un centro coordinador. Nosotros en Castilla-La Mancha, igual que el resto de los centros coordinadores a nivel nacional, estamos bajo un modelo de regulación médica, que es como se denomina, versus modelos de despacho de recursos, que fundamentalmente la diferencia es que hay un médico presente en sala, en la sala de coordinación, que es el que decide qué recursos se tiene que enviar. Es decir, hay una decisión por parte de un personal sanitario que en todos los centros coordinadores, excepto el SAMUR Protección Civil de Madrid, es un médico y en la mayoría de las comunidades autónomas, 17 de las comunidades autónomas a nivel nacional, hay enfermería. Es decir, no en todos los centros coordinadores hay enfermeros todavía. Bien, nosotros en Castilla-La Mancha fuimos la segunda comunidad autónoma después de Madrid en implantar, como ha comentado Manolo, la enfermería en el centro coordinador. Esto fue en el año 2006 y después de la implantación, con sufrimiento, sudor y lágrimas, que es lo que nos toca siempre a los enfermeros, curarnos el desarrollo profesional, las funciones y nuestras competencias, fuimos desarrollando las funciones que hacíamos en el centro coordinador, a pico y pala. Y bueno, pues se ha culminado este desarrollo durante todo este tiempo con la implantación de un nuevo servicio, como comentaba Manolo, que es el Sanidad Responde, que hablaremos también un poquito de él ahora. Esto fue el año pasado. ¿Qué hacemos en el centro coordinador? Actualmente, pues hacemos de todo. Hacemos funciones muy variopintas. Como podéis ver, pues trabajamos haciendo un poco de todo. Estamos de obras en el centro, como podéis ver, y colaboramos también un poco en... Podemos decir que en condiciones generales, o hablando un poco en funciones generales, podemos dividirlas en tres niveles. El nivel incidentes de primer nivel, que serían aquellos donde el enfermero es autónomo para tomar la decisión y gestiona el incidente de forma independiente completamente, sin la intervención de ningún médico.
Podemos denominar aquellos incidentes de segundo nivel, donde los incidentes son gestionados por enfermería después de una valoración médica, y los incidentes de tercer nivel, que el triaje o la coordinación o la regulación de esos incidentes lo realiza el enfermero, pero porque el médico está ocupado y por la Ley General de Sanidad y la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, pues al estar ocupado el médico, el enfermero es el que gestiona el incidente. Bien, pues para que os hagáis una idea, en el año 2006, básicamente la mayoría de los incidentes que gestionábamos eran de tercer nivel. Empezamos con la gestión del transporte interhospitalario, prácticamente como función única, y poco a poco se fueron desarrollando las funciones, y actualmente prácticamente todas las funciones que hacemos son de primer nivel. Hay algunas en las que el médico colabora o primero valora y después el incidente se transfiere a la enfermería, pero prácticamente todas las funciones que realicemos actualmente en el centro coordinador son de tercer nivel. Y he de decir que somos uno de los pocos centros coordinadores a nivel nacional que funciona de esta manera. En la mayoría, la enfermería gestiona sobre todo incidentes de segundo y de tercer nivel. A nivel específico, ¿cuáles son las funciones que hacemos en el centro coordinador? Para entrar ya un poquito en harina. Pues realizamos la repatriación de pacientes desde otras comunidades autónomas o desde otros centros a centros del SESCAM, centros privados. Realizamos la gestión de transporte psiquiátrico. Nos piden bastantes traslados de pacientes agitados o que necesitan una valoración psiquiátrica, y todos estos traslados los coordina y los gestiona enfermería. Coordinamos y gestionamos todos los incidentes de teleasistencia, todas aquellas, supongo que conocéis el servicio de teleasistencia de la Cruz Roja o de otras instituciones, donde aquellos pacientes con dependencia tienen un servicio, que dan al botoncito este que llevan colgado, la medalla, y la llamada se transfiere al centro coordinador, y todas esas llamadas son gestionadas por la enfermería en el centro. Realizamos la regulación de la demanda urgente y emergente. Gestionamos recursos especiales, por ejemplo, colaboramos con la Organización Nacional de Trasplantes para gestionar todo el tema de trasplantes de órganos, recibimos a los equipos extractores que vienen de otras comunidades autónomas, gestionamos todo el transporte tanto del paciente como de los órganos, etcétera. La gestión del transporte interhospitalario, que es una función que nos ocupa mucho tiempo. No sé si sabéis cómo funciona el transporte interhospitalario en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. Actualmente el personal sanitario lo pone en los hospitales y la gerencia de urgencias pone el vehículo, y esto conlleva pues una gestión importante, sobre todo en estos tiempos en los que pues al final se han ido limitando un poco los recursos por el momento económico en el que estamos, y tenemos menos UBIs de secundarios, y al final pues tenemos que intentar coordinar el traslado pues entre nuestros recursos de atención asistencial primaria y las UBIs de secundarios. Y como digo, es un trabajo que nos ocupa bastante tiempo en el centro coordinador. Coordinamos y gestionamos todos los procedimientos asistenciales que tienen una mayor prevalencia, como supongo que conocéis, el código ictus, el CORECAM, el código de reperfusión coronaria, el código trauma, que quizás sea un poco más desconocido por parte de enfermeros que no trabajan en urgencias, el código sepsis, que también es menos conocido. Pues son procedimientos que gestiona de forma autónoma el enfermero y que nos ha ido posibilitando poco a poco, con el desarrollo de todos estos años, pues que alcancemos una independencia muy importante en la gestión de este tipo de incidentes. El enfermero le entra la llamada, o incluso si le entra la llamada al médico de un posible código ictus o de un CORECAM, esa llamada se transfiere a enfermería, y enfermería es la que filtra, la que indica si el paciente entra en protocolo y activa todos aquellos procedimientos dentro del hospital para que el paciente llegue en las mejores condiciones al hospital. Realizamos la coordinación de reimplantes de miembros amputados. Muchos de ellos los sacamos fuera de la comunidad autónoma, si es necesario, a Valencia, a Madrid,
Entonces, son incidentes que también nos conllevan, cuando se dan, porque tampoco es habitual que se den, pero cuando se dan, conllevan un importante trabajo. Realizamos la prealerta o el preaviso a hospitales en caso de que vaya a llegar un paciente crítico a urgencias. Realizamos la gestión y el control de incidencias asistenciales pues, a nivel de recursos materiales y de recursos humanos para disminuir el tiempo de inoperatividad de los recursos. Realizamos consejo sanitario, muy importante. El consejo sanitario era, dentro de la cartera de servicios del centro coordinador, era una función que realizaba únicamente el médico cuando entramos y actualmente todo el consejo sanitario pasa a enfermería. Enfermería es el único profesional actualmente, bueno, el médico también da consejo, evidentemente, pero según el flujo de llamadas que tenemos a nivel de centro coordinador y así está protocolizado, toda llamada de consulta sanitaria, incluso consulta farmacológica, que entra en el 112, en el 112, la atiende enfermería. O sea, atendemos actualmente el 100% de la consulta sanitaria que entra en la puerta de entrada. Evidentemente, si alguna llamada de urgencia la atiende el médico y al final tiene que dar un consejo, evidentemente lo da. Pero desde la puerta de entrada, todo consejo sanitario que entra como tal en el 112 lo atiende enfermería. Y atendemos la alerta epidemiológica y activamos los epidemiólogos de la Junta de Comunidades si hace falta, del Servicio de Salud y de la Consejería de Salud. Bien, como he dicho, hay un enfermero 1 que es, bueno, no sé si lo he dejado claro. Tenemos lo que llamamos enfermero 1, que es el puesto que hace todas estas funciones que acabo de decir, y el enfermero 2, que es el del Servicio de Salud Responde o Sanidad Responde, es el que hace estas funciones. Gestiona las consultas sanitarias, todas las consultas estas que he dicho que entran al 112 son gestionadas por el enfermero 2, toda la información sanitaria que solicita el usuario y el seguimiento de pacientes crónicos, que es un servicio que está en desarrollo aún para implantar un programa de seguimiento de pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva que, como digo, está en desarrollo y supongo que en los próximos meses empezaremos a funcionar con ello en el centro coordinador. Bien, con lo cual ya podemos hablar de perfiles. Tenemos un enfermero 1 que hace una serie de funciones y un enfermero 2 que hace otras funciones que acabamos de ver, y podemos hablar que el enfermero coordinador, si tenemos que buscar un perfil o tenemos que definir un perfil porque cada centro, cada enfermero sabéis que tiene una serie de competencias y un perfil, podemos decir que el enfermero del centro coordinador debe tener un perfil asistencial, debe conocer la atención primaria, el hospital y la emergencia, tanto el enfermero 1 como el enfermero 2. El enfermero 1 debe ser un gestor y coordinador de recursos y el enfermero 2 debería ser un perfil consultor, más orientado casi, podemos decir, a atención primaria. Ha habido un cambio conceptual importante, como acabo de decir. Podemos decir que en vez de hablar de regulación médica de la demanda, podemos hablar de regulación sanitaria de la demanda. Y en vez de hablar de consulta médica, que era lo que decíamos que estaba en su inicio en la cartera de servicios del centro coordinador, podemos hablar ya de consulta sanitaria. No por ser más papistas que el Papa, sino por llamar a las cosas como se tienen que llamar. Yo creo que, como acabo de decir cuando hemos empezado, hay que llamar a las cosas por su nombre y yo creo que hacemos ya regulación sanitaria en los centros coordinadores y hacemos consulta sanitaria, no hacemos consulta médica. La consulta médica es una cosa y la consulta sanitaria es otra totalmente distinta. Yo creo que hay que ser, como digo, no por ser puristas, sino por hablar como tenemos que definir, yo creo que las cosas. Y para terminar, un análisis muy breve de la situación actual y hacia dónde yo creo que vamos. Creo que esto es simplemente una nota un poco de humor entre la relación que tenemos entre las subinmóviles y los centros coordinadores. Simplemente espero que nadie se dé por aludido, sobre todo Jesús se va a dar por aludido en esta foto. Yo creo que este tipo de cosas pasan y van a pasar siempre, pero bueno, yo creo que poco a poco se tiene que ir solucionando. El centro coordinador, nosotros también tenemos este tipo de ideas, pero bueno, una nota de humor. Analizando un poco, como digo, las debilidades del centro coordinador, yo creo que la integración en el 112 puede ser una debilidad en cuanto a organización y dependencia y control de la información. Estamos integrados en un sistema que no depende del servicio de salud y yo creo que es una debilidad. La carga de trabajo, tenemos
una carga de trabajo muy importante en el centro coordinador, en contra a lo mejor de lo que podemos tener en las UBIs. En las UBIs tenemos un 20% de la carga de trabajo y en el centro coordinador un 80%. Creo que hay falta aún el desarrollo de algún protocolo para respaldar a la enfermería en el 112. Y por este tipo de cosas, pues al final hay gente que se desmotiva y creo que es una debilidad. Y nos falta la comunicación. Yo echo de menos comunicarnos con los enfermeros de las UBIs. Yo hablo solo con médicos, no hablo con enfermeros nunca. Prácticamente nunca hablo con los enfermeros de las UBIs. Creo que tenemos que comunicarnos más. Amenazas. El corporativismo, sobre todo bueno, pues problemas que puede haber a nivel de funciones y competencias. El momento económico, sabéis que es una amenaza en todos los ámbitos. Pero también tenemos fortalezas, porque estamos ahí siempre, como digo, a pico y pala, luchando por la regulación, por la consultoría, por programas, el desarrollo de programas nuevos, afianzando la enfermería en el centro coordinador, que ya se ha afianzado los 2 puestos, creo que ya no hay ningún problema con este tema. Los buenos resultados en la gestión enfermera, que yo creo que están ahí. Tampoco vamos a hablar de ello porque no tenemos tiempo y está aquí Manolo en mi espalda pinchándome. ¿Qué oportunidades? Pues creo que el momento económico puede ser una oportunidad porque somos muy buenos gestores, como sabéis, y puede servir para aumentar la cartera de servicios, aumentando las prestaciones, como se hizo el año pasado con el desarrollo del Servicio de Salud Responde. Y únicamente terminar con una cita de Clary Lang que me parece que es inspiradora y tenemos que tener siempre clara. Y simplemente yo creo que nosotros tenemos la llave de nuestro futuro y que tenemos que estar ahí peleando, aunque nos cueste más que a otros profesionales. Y como decía Manolo en la presentación, con sudor y lágrimas conseguimos al final las cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto, por tu interesante ponencia. Bueno, y ahora voy a pasar a presentar la siguiente ponencia, que se titula Soporte vital con enfermero, un nuevo recurso en Castilla-La Mancha. Van a intervenir doña Montserrat Marcos Rodríguez, directora de Enfermería de la Gerencia de Urgencias y Emergencias, y don Raúl de Lucas, enfermero del Soporte Vital con Enfermería de Navarmosa, Toledo. Todo vuestro. Primero comentaros simplemente un poco la dualidad de esta ponencia. Hemos querido dar una visión del soporte vital enfermero desde el punto de vista de la gestión, que es la parte que yo voy a contar, y luego desde el punto de vista operativo, que es la que nos va a contar Raúl de Lucas, ¿vale? Para empezar, comentaros que el soporte vital enfermero surge por diferentes necesidades y que no somos los pioneros en esto en España. Ya está identificado y se ha desarrollado en otras comunidades. Pero como novedad en Castilla-La Mancha es lo que os queremos contar. A ver, el desarrollo de la asistencia urgente con recursos del soporte vital enfermero, principalmente se ha valorado su inicio y desarrollo en aquellos sitios en los cuales se observa un claro beneficio en cuanto a la cobertura poblacional con respecto a una mejora de la asistencia por la profesionalización del recurso. ¿Esto qué nos aporta? Nos aporta que el enfermero que llegue a un aviso, que está en un soporte vital enfermero, nos da una visión tanto de un inicio de actuación en una asistencia en caso de riesgo vital, como un triaje que nos permite adecuar el recurso asignado en dicha actuación. Para ello, y con este beneficio de que también en algunas ocasiones funcionamos al ser punta de lanza y llegar a los servicios, va un enfermero y 2 técnicos en una ambulancia. Realmente, esto legalmente ya se considera un soporte vital avanzado, pero con las funciones interdisciplinarias que tenemos, es preciso el soporte médico para toma de decisiones y administración y prescripción de medicación. Por lo tanto, se actúa en remoto. Cuando no hay médico en el lugar físicamente, se actúa en remoto con el médico del centro coordinador, o bien, si hay un médico de primaria, es el que toma las decisiones terapéuticas de medicina. Para el desarrollo de este recurso, ¿vale? Se han establecido dos estrategias de desarrollo. Primero, hemos tenido en cuenta un desarrollo funcional y luego un desarrollo operativo. En el desarrollo funcional tenemos 4 puntos. En un primer momento, respecto a la ubicación de dónde teníamos que poner un soporte vital enfermero, pues se han tenido en cuenta 3 criterios: el criterio poblacional, el territorial y el operativo. El poblacional se refiere a la población que se va a ver beneficiada de este recurso, al número de habitantes.
territorial es respecto a la cobertura por recursos que va a tener esa zona. Y el operativo es de que la gente se va a ver beneficiada por un nuevo recurso del que antes no existía, una mejora. Entonces, en la zona donde se ha iniciado el primer soporte vital enfermero es una zona de los Montes de Toledo. Todo esto surge como necesidad de que hay un cambio también de ubicación de diferentes recursos en la GETS, como puede ser el helicóptero, que antes estaba ubicado en la base de Toledo, que pasa a Casarrubios, y el que estaba en la base de Ciudad Real pasa a Almagro. Por lo cual se queda una zona negra de descubierta en la zona de los Montes de Toledo. Se hace un estudio de valoración y se constata de que si se pusiera un recurso vital avanzado, como es el soporte vital enfermero, en la zona de Navarmosa, ¿vale? Unas más de 36.000 personas se verían beneficiadas del incremento de este recurso, por el incremento de este recurso. Por otro lado, el criterio poblacional, territorial, que es el tiempo que recibe una asistencia avanzada según los procedimientos de la GETS, queda constatado que en esta zona también nos habíamos ido un poco fuera de crona por el motivo de la reubicación de los helicópteros, y entonces esta población de más de 36.000 personas además se vería beneficiada en que va a tener un recurso vital avanzado con 11 minutos recuperados en la crona de llegada. Si antes tardábamos 43, ahora se van a tardar 30, ¿vale? De 11 a 12 o 13 minutos. Y luego el criterio operativo simplemente porque lo que hacemos es reestructurar un soporte que ya existía y lo incrementamos con personal sanitario, lo sanitarizamos, ¿vale? Pasamos de tener un soporte vital básico a tener un soporte vital enfermero. Más puntos a tener en cuenta a la hora de desarrollar y gestionar cómo se tiene que implantar el soporte vital enfermero. Es la dotación del vehículo. Nosotros nos hallamos, cuando se decide poner el soporte vital enfermero, nos hallamos en medio de un pliego de contratación con una empresa adjudicataria, ¿vale? Esto quiere decir que hasta que no ocurra un nuevo pliego no podemos incrementar el número de vehículos que le podemos pedir a esa empresa. Nos tenemos que apañar con lo que hay, y de ahí viene que se reestructure el soporte vital que ya existía y que pasa a ser soporte vital enfermero. La dotación del vehículo, lógicamente, también tiene que ser un poco en base a lo que quiera aportarnos la empresa adjudicataria. Por lo tanto, se consigue que el material de electromedicina esté al completo, el de movilización se recupera lo que había en el antiguo soporte vital básico. También nos aportan bombas de infusión y las únicas salvedades, así por contaros más por encima, es que el respirador al final ha tenido que ser un Ambumatic, no tenemos volumétrico, y que la nevera, por ejemplo, no tiene termostato, ¿vale? Una nevera de calientasuelos. Por otro lado, otro punto estratégico a desarrollar es las comunicaciones. Son de vital importancia, sobre todo por lo que os he dicho, que se trabaja en remoto con el médico del centro coordinador cuando no hay médico en el lugar, ¿vale? La zona de los Montes de Toledo tiene muchas zonas sin cobertura. Y necesitamos, además de lo que es la comunicación vía teléfono, posibilidad de mandar imágenes. En un principio nos planteamos diversos sistemas de comunicación, como puede ser una tablet, un teléfono Android, y al final se estuvieron testando diferentes sistemas, y lo que ha perdurado y lo que se ha notado que es más fiable es simplemente la telefonía móvil, ¿vale? La telefonía móvil con un smartphone con posibilidad de transmisión de datos, que incluso los electros actualmente se transmiten vía imagen telemática que les llega y se observa perfectamente en el ordenador del CCU, del centro coordinador, por el médico, y tienen como rescate, en caso de que no hubiera cobertura y que necesitaran realizar algún vídeo en algún momento dado o videoconferencia, una tablet PC. Por otro lado, como os he comentado antes, igual que la dotación del vehículo, tenemos otro hándicap, que es el personal técnico. El personal técnico es el que nos tiene que aportar la empresa adjudicataria, ¿vale? Contamos con, en este caso, afortunadamente, al final contamos con 6 profesionales, que son 6 técnicos, pero que nunca jamás han trabajado en equipo con personal sanitario. Ellos conocen bien y tienen su título de técnico en emergencias sanitarias, pero jamás han manejado ni electromedicina ni han trabajado en equipo. Esto conlleva que tenemos que plantearnos una formación reglada de esta gente y se elabora un plan de formación en el cual ya se ha desarrollado casi un 90% y quedan algunas charlas por ahí sueltas, creo. La otra estrategia, esto todo a nivel funcional, la estrategia de actividad y operatividad
podemos decir que ya directamente, para ver cómo vamos a trabajar en la calle, hay puestos, son 4 puntos también. Primero, queremos dotar a los profesionales que van a desarrollar esta actividad de un marco jurídico. Para esto, ¿qué hacemos? Se elabora un plan donde se realiza una charla realizada por un experto en medicina legal, donde más o menos, por decirlo de alguna manera, nos asienta la cabeza, nos da las pautas de hasta dónde puedo llegar y qué es lo que tengo que hacer. Todo esto avalado pues, por diferentes casos que han pasado a lo largo de la historia de la enfermería y que nos dan más o menos una idea y nos van amueblando la cabeza de hasta dónde llegar, cómo hacer y cuál es mi responsabilidad final en un trabajo así en remoto. Por otro lado, nos queda también integrarlo al soporte en el procedimiento de respuesta sanitario. Estos procedimientos son algoritmos que deciden qué recurso va en cada situación y dependiendo de las cronas y la disponibilidad que hay y que es realizada desde el sector sanitario del centro coordinador. Nos queda también el marcar un poco el perfil de las personas que van a trabajar ahí. Sí, profesionales de enfermería, pero hay que tener en cuenta que en un primer momento es todo novedoso para nosotros. Hemos buscado la madurez profesional de los que van a desarrollar estas funciones, porque a la larga, con esta madurez profesional, nos va a dar un backup de que por su formación van a poder ser resolutivos y van a funcionar bien en estas situaciones y ya poco a poco iremos consiguiendo la madurez de servicio. Cuando ya tengamos la madurez de servicio será más fácil que gente menos resolutiva pues pueda acceder a estos puestos. Y por otro lado, tenemos también que se elaboró para ya hacer un compendio de todas estas estrategias, un día de formación en la sala de simulación del Metimam. El Metimam es un simulador que tenemos en Ciudad Real, en el cual ya se pusieron en prácticas pues todo lo que se había elaborado. Ese día estábamos trabajando los 2 técnicos, el enfermero, con muchos supuestos prácticos, en 2 jornadas se realizó, y con comunicación real con el centro coordinador para ver cómo funcionábamos. Todo esto, claro, está avalado por la elaboración de procedimientos que se han hecho en conjunto y para que se conocieran ya tanto el personal de enfermería como los profesionales médicos RTs, que son responsables de turnos, es con los que se trabaja. Doy paso a Raúl. Muchas gracias. Muchas gracias, Montse. Yo voy a hablar ahora mismo de qué llevamos para trabajar y cómo vamos a trabajar. Lo primero, la electromedicina. Ya ha hablado Montse de ella, pues monitor, aspirador, bombas de perfusión. La única diferencia que en vez de un respirador llevamos un volumétrico nada más. Y un cardiocompresor también. Somos 3, pues estamos probando el cardiocompresor que también nos viene muy bien, que puede ser una cuarta mano. Allí, en Lucas 2 llevamos exactamente. Medicación y fungibles, lo mismo que cualquier soporte vital avanzado. La calientasueros, la nevera, es decir, en eso no cambiamos nada. Cambios que tenemos también, pues tenemos nuestro maletín de catástrofe pediátrico y un único maletín, que llevamos todo el material respiratorio y circulatorio en una mochila. Aparte, hemos preparado unos kits de, como podéis ver, de sondaje nasogástrico, sondaje vesical y otro kit de partos, que se sacan cuando son exclusivamente necesarios. La mochila de enfermero, que es lo que nos puede llamar un poquito la atención y a los compañeros les ha llamado la atención. Como podéis ver, como todo, el esfingomanómetro, el estetoscopio, glucómeter, diferentes cosas que llevamos en todos los maletines, en un lateral del bolsillo los tubos endotraqueales, mascarillas de oxígenos y los métodos supraglutóticos en el centro. En el maletín central vemos que va por orden, tenemos el ambú con varias mascarillas, la vía aérea, como podéis ver, totalmente organizada para, si es necesario, aislar la vía aérea a un paciente, y el circulatorio, únicamente por la falta de espacio, 4 cajas con la medicación principalmente de emergencia. Pues como veis, cardio, respiratorio, analgesia y sedación y la parada y el coma del paciente. Y luego otro para vía venosa periférica, la intraósea y jeringas y agujas que nos pueden hacer falta para administrar una medicación que nos puede otorgar el médico coordinador. El método de trabajo. Nosotros variamos de 2 formas, una cuando vamos solos y otro cuando trabajamos en equipo. Muchas veces cuando llegamos el paciente ya está siendo asistido por el centro de salud o por un soporte vital avanzado. Normalmente en nuestra zona va a ser un helicóptero, por digamos, la distancia que hay el resto de las UMES a nuestra zona, que son mínimo entre 55 minutos y 1 hora, las más cercanas.
Nosotros, cuando está atendiendo, principalmente suele estar atendiendo primaria, pues vamos a trabajar con el equipo de primaria. Pasamos de ser 2 personas a ser 5 personas. Principalmente ya, y muchas veces ya nos ha ocurrido, hacemos ya una asistencia totalmente avanzada del paciente. Además, tienen en primaria todo ese material. Otra forma, que es la que nos interesa, cuando estamos nosotros solos. Somos los primeros que llegamos al paciente. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero, valoramos la escena, como es, y vamos a valorar al paciente. Importantísimo, hacer una buena valoración del paciente, una buena valoración primaria y secundaria de ese paciente, con todos los puntos. Vamos a hacer las pruebas complementarias. En ese momento enviamos esas pruebas complementarias, por ejemplo, un electrocardiograma, y llamamos al médico RT, que es el médico coordinador responsable de turno, con el que nos vamos a comunicar. Él recoge toda la información y ¿qué va a hacer ese médico RT? Pues va a hacer un diagnóstico y nos puede pautar un tratamiento que necesite ese paciente en ese mismo momento. Activar un soporte vital avanzado en ese mismo momento, es decir, la urgencia es tan vital que nos va a activar un soporte vital avanzado o primaria, incluso los dos. Altas en el lugar, bajo orden médica se puede dar un alta en el lugar con una prescripción médica y una serie de cuidados que los puede dar tanto el médico como nosotros, cuidados de esa patología. Exitus, hablará con primaria si lo quiere certificar o activar policía o cuerpo de seguridad del Estado. Y el traslado del paciente. El traslado del paciente puede ser tanto en un soporte vital avanzado, que decida que podemos hacer transferencia con él, en el soporte vital de enfermería directamente o en una ambulancia de urgencias, una ambulancia de urgencias normal. Puede ser también hacer transferencia con ellos por necesidades de sacar al paciente, pues está en vía pública y no lo podemos dejar en mitad de la calle, en media hora o 20 minutos. No me pasa. Por favor. No, las dos para allá. Bueno, este es el anagrama de todos los que os he contado. Un poco más extenso, que lo hemos pasado a las jornadas y me imagino que en el PDF que os pasarán lo podéis leer tranquilamente. Pero es exactamente lo mismo que os hemos estado contando. Otra cosa, vamos a ver sobre un caso. Nos activan, que es la mejor forma de entender, es bajo un caso real. Nos activan por un dolor torácico. Llegamos al domicilio, importantísimo, vuelvo a repetir, es hacer una buena evaluación primaria. Vemos que el paciente está estable, no hay signos de gravedad, por lo tanto, no habían activado un soporte vital avanzado, seguimos valorando. Si hubiesen activado un soporte vital avanzado, el paciente está estable, llamaríamos directamente al ORS para desactivar ese recurso inmediatamente. El paciente está estable, hacemos una valoración secundaria, pues todo lo que creamos conveniente, y vemos que el dolor ha cedido con una nitroglicerina que se ha tomado el propio paciente, que lo tenía ya pautado. Bueno, hacemos una monitorización cardíaca continua y con todos esos datos enviamos el electro al médico y le llamamos. Comunicamos con el médico RT. Le hemos enviado ese electro y él hace una valoración realizada. ¿El médico que decide? Pues como el paciente está estable, tenía diagnosticado anteriormente Angor, de esfuerzo, y había parecido que había hecho un esfuerzo y con la nitroglicerina se le había cedido el dolor mucho, pues decide que lo traslade el soporte vital enfermero. Pues iniciamos nosotros. Antes del traslado, pues ¿qué vamos a hacer? Ponemos una vía, monitorizamos al paciente, analítica, le trasladamos una posición coma de 45, en FOBLE 45 grados y también hacemos una monitorización del dolor. El traslado hasta el hospital son 50 minutos. De zona que tiene ese paciente. Pues es importante monitorizar el dolor. Si aumenta, disminuye el dolor, ¿cómo va ese dolor? O desaparece, porque si no tenemos que informar al médico coordinador. ¿Qué pasa durante el traslado? ¿Qué nos ocurrió? Aquí lo vemos. Empezó a hacer un RIVA, un ritmo idioventricular acelerado. Primero, antes de llamar, para tener datos, valoración primaria del paciente. ¿Tiene signos de inestabilidad? Palidez, sudoración, buen pulso radial. ¿Tiene dolor torácico o tiene palpitaciones? Tenía palpitaciones. Bueno, pues con toda esa información, llamamos ¿a quién? Al médico RT, al responsable de turno de la complicación. El médico se valora activar el ¿qué? Un soporte vital avanzado. Lo único que por la cercanía que teníamos al hospital no se decide activar. Y vamos a tardar menos nosotros en llegar que llegase la propia UBI de Talavera. Pues seguimos adelante y lo que hacemos es, no estamos mirando, sino que preparamos el material, el técnico prepara todo el material para una posible reanimación del paciente y ponemos la tablet para tener
una videoconferencia con el médico RT. No lo tenemos ahí de cuerpo presente, pero lo tenemos en espíritu, que es importante, hablando con él. Y comunicando qué tal va el paciente, si presenta dolor o no, el traslado que llega. El paciente llegó al hospital y terminó ingresando en UCI. Como podéis ver, este es nuestro soporte vital enfermero. Ya llevamos 100 días, este domingo pasado, y llevamos 203 avisos. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno. Ahora voy a pasar a presentar la siguiente ponencia, que se titula Papel docente del enfermero de emergencias, e interviene don Miguel Ángel Romero García, enfermero de la UME de Albacete y coordinador de área de Albacete, mi tierra. Buena. Buena tierra. Bueno, pues no tengo... no iba a decir nada. Bueno, pues en primer lugar voy a dar las gracias al comité organizador, que genial. Estoy muy orgulloso por la parte que me toca, porque el germen nació en Albacete y os habéis superado, habéis hecho aquí un árbol impresionante, con lo cual el año que viene al que le toque lo tiene bastante complicado. Y nada, y también, por supuesto, a la dirección de enfermería de la gerencia, que si no fuera por ella, pues yo creo que estas jornadas sería bastante complicado hacerlas. Como ha dicho Manuel, soy Miguel Ángel, soy enfermero de la UME 2 de Albacete y, bueno, en principio, lo que queréis de Albacete, pues ahí estamos. He puesto esta frase aquí que me gustó de Benjamin Franklin, que le viene al pelo a lo del papel docente, y es que dímelo y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. La verdad es que cuando me dijo Marian lo de preparar lo del papel docente, yo no soy docente ni mucho menos, pero bueno, os voy a intentar dar el enfoque que yo tengo de la docencia a partir de nosotros, de los enfermeros de emergencias. En primer lugar, he puesto un pequeño guión para que veáis de lo que vamos a hablar. La primera parte es un poco así, un poco ardua. Todos hemos dado educación para la salud en la escuela, en la facultad ahora. Y bueno, a unos nos gustaba menos, a otros les gustaría más, ¿vale? Y vamos a hablar un poco de lo que es el concepto de salud, qué es salud, los principios básicos de educación para la salud, la diferencia que hay entre educar e informar, las funciones propias de las enfermeras, y luego ya nos ceñiremos un poco a lo que es más la charla de hoy, que es la función docente. En primer lugar, empezamos con lo típico de siempre, la Organización Mundial de la Salud, la reunión que hubo en Alma-Ata en el 1978, y cuando se declara que el pueblo tiene el derecho y el deber a participar individual y colectivamente en la planificación y aplicación de su atención en su salud. Y proclama la necesidad de nuevos métodos de educación sanitaria. El comité de expertos reconoce que ningún aspecto de la atención a la salud es estático. Es cierto que la salud está siempre en un proceso dinámico y es una de las cosas que puntualizaron mucho en esta conferencia de Alma-Ata. Durante mucho tiempo se dice que la salud se define en términos negativos. La salud era la ausencia de enfermedades. Y en la actualidad existe un acuerdo unánime, que esto lo sabemos todo y está claro, que ese concepto no se corresponde con la realidad, porque realmente la salud no es la ausencia de enfermedad, y esto se basa en tres razones fundamentales, que son: la primera, porque para definir salud en términos negativos tenemos que trazar el límite entre lo que es patológico y no patológico, y eso muchas veces no está claro. La línea divisoria no está clara, con lo cual definirlo tan tajantemente no es real. En segundo lugar, porque los conceptos de normalidad varían con el tiempo. Lo que antes era normal ahora no lo es, o al revés. Todos sabemos que hace unos años, por ejemplo, la cifra de colesterol en algunos laboratorios estaban en 250 miligramos y ahora resulta que están en 220 y en algunos lo bajan a 200. Es decir, lo que es normal o no normal varía con el tiempo. Y por último, que la salud no es la ausencia de enfermedad ni invalideces, igual que la riqueza no es la ausencia de pobreza, igual que la paz no es la ausencia de la guerra. Bueno, la definición de salud, sabéis que hay 10.000 definiciones de salud, una que daba la OMS, que decía que era el estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades, y he puesto la de Terris, un poco por poner alguna, ¿no?, porque iban muchas en contra de esta definición,
en la que Terry dice que no es solo eso, sino que es un estado de bienestar físico, mental y social con capacidad de funcionamiento y no únicamente la ausencia de afecciones y enfermedades. Terry dice que la salud engloba dos conceptos, uno objetivo y otro subjetivo. El aspecto subjetivo es el del bienestar, el sentirse bien, y el aspecto objetivo es la capacidad de funcionar, ¿vale? ¿Qué es la educación para la salud? Esto es importante. Cuando queremos luego dar algunas charlas, clases a gente, tenemos que saber qué bien lo que queremos hacer y qué es lo que estamos haciendo. Cuando educamos para la salud a la población, tenemos en cuenta las competencias adquiridas y los potenciales de las personas, desarrollamos las informaciones, formaciones y aprendizajes necesarios para que estas personas sean aptas para saber ser y saber hacer, ¿vale? ¿Y esto para qué? ¿Por qué educamos para la salud? Pues educamos para la salud con tres objetivos fundamentales. Uno es para promover un bienestar físico, psicológico y social que perdure en el tiempo. Otro es para prevenir riesgos, enfermedades y accidentes. Y otro para reducir las invalideces funcionales. Y tenemos 6 principios básicos en educación para la salud. El primero es que la educación para la salud debe impulsar la maduración del individuo. Nosotros cuando enseñemos, y ahora veremos la diferencia entre enseñar e informar, lo que queremos es cambiar cosas. Y eso que queremos cambiar o queremos impulsar es que el individuo madure en el tema en el que nosotros queremos enseñar. Siempre debe hacerse una comunicación bidireccional, es decir, del individuo, paciente, colectivo, persona hacia el que enseña y del que enseña hacia el otro, ¿vale? Siempre debe existir el feedback típico que se dice en todos los lados. Debe ser una acción continuada en el tiempo. No sirve que mañana le expliquemos a los de tercero de la ESO el soporte vital básico y que ya nunca más le digamos nada del soporte vital básico. Dentro de 8 años no se acordarán ni lo que era, ¿vale? La acción educativa debe ser desarrollada de forma multiprofesional. Este concepto quizás venga más del tema de educación para la salud, de la atención primaria, porque engloba más profesionales, ¿no? Engloban médicos, enfermeros, trabajadores sociales, fisioterapeutas, matronas. En nuestro campo de actuación ahora veremos que somos menos, somos médicos y enfermeros fundamentalmente y técnicos de transporte sanitario, los que podremos darles ese enfoque multiprofesional. Lo ideal sería abordar los problemas que el individuo, el colectivo, la comunidad, los grupos te demandan. Lo suyo es enseñar a alguien que te dice quiero que me enseñes de esto. Es genial porque va a aprender mucho más, ¿eh? Y la información, los mensajes educativos se presentará de forma, como siempre, que facilite la comprensión, el recuerdo y el cumplimiento de los mismos. Es muy importante saber distinguir entre educar y informar. No es lo mismo. Educar, lo que estamos haciendo es transmitiendo unos conocimientos, unas habilidades prácticas en las que nosotros queremos que haya un cambio. Queremos que esa persona tenga un cambio en sus conocimientos, que aprenda una cosa para luego poder desarrollarla, para poder hacerla. Informar es simplemente, sí, expresar unos conocimientos, que el otro los oye y que pues puede haber hecho un cambio de actitud con esos conocimientos o no, ¿eh? Pasamos a ver las funciones enfermeras, que son las típicas que todos sabemos y no voy a daros mucho el coñazo en esto. Están las 4 funciones fundamentales que son la asistencial, la de gestión, la docente y la investigadora. La asistencial, todos sabemos, la práctica clínica. La investigadora, todos sabemos también, fundamental para crear un campo de conocimientos propios, para avanzar en la enfermería. La de gestión, fundamental también, porque si no tenemos enfermeras gestoras y enfermeras que estén en puestos de gestión, muchas veces los que están en esos puestos no saben cómo se gestiona los puestos de enfermería y además siempre tiene que haber enfermeras en puestos de gestión porque si no se olvidarán de nuestra profesión. Y luego pasamos a la enfermera docente, ¿vale? La enfermera docente, yo para esta pequeña charla lo que he hecho es dividir el papel docente que tenemos los enfermeros de emergencia en 3 partes. Una que sería a los propios profesionales, otra que sería a las personas, grupos, colectivos y otra a otros profesionales distintos. Cuando hablo de los profesionales, estoy hablando de los profesionales enfermeros, estoy hablando de los profesionales que están
en las facultades de enfermería en el pregrado y luego también los que han salido de las facultades y están en el posgrado. Cuando hablamos de los de pregrado, el enfoque que tiene la enfermera docente, tenemos profesores de enfermería en las escuelas de las facultades de enfermería, tenemos muchos compañeros que son profesores adjuntos, que no son propios de la facultad, pero que dan clases en las facultades, y en los posgraduados pues tenemos los másteres de enfermería en urgencias y emergencias, que en Castilla-La Mancha hay varios. Tenemos los enfermeros internos residentes de familia que están pasando por nuestras unidades móviles, y a esos enfermeros los estamos educando o los estamos enseñando en lo que son las urgencias y las emergencias. Luego tenemos la otra parte muy importante, tan importante o más como es la anterior, y es la docencia a personas, a grupos, a colectividades. Yo lo he dividido en dos partes, en individuos y grupos sanos e individuos y grupos enfermos. Cuando hablo de individuos y grupos enfermos, quizá esta parte, hay una parte importante que le correspondería más a la enfermería de atención primaria, sobre todo por la cercanía que tienen con estos pacientes. Hablo de los pacientes fundamentalmente de enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, dislipemias, en los que la enfermera le está enseñando, le está educando sobre su patología, sobre su enfermedad crónica, y este sería el campo de actuación de esta parte de la enfermería. Y luego nosotros, aunque ellos también podrían hacerlo, pero nosotros también podemos entrar como enfermeros docentes de emergencias a estos grupos de personas, enseñarles los primeros auxilios, soporte vital básico, y muchas veces, por ejemplo, los cardiópatas, pues influir también en la enseñanza de su propia patología. Y cuando hablo de individuos sanos, es la gran tarea que queda por hacer, yo creo. Damos muchos golpes, estamos enseñando cada uno por nuestro lado. Ahora hay un programa ambicioso que creo que saldrá adelante, en el que se va a introducir el soporte vital básico en los institutos, a través, creo que, de profesores de educación física, en fin. Bueno, fundamentalmente lo que quiero decir es que este campo, por todos lados damos golpes, pero no hay una formación reglada. La sociedad no sabe soporte vital básico. Viene al pelo en esta charla ayer, cuando el día de la RCP, cuando el 10% de la población es capaz de hacer una RCP. Todos sabemos que si no hay alguien haciendo un soporte vital básico antes de que lleguemos nosotros, las posibilidades de supervivencia caen exponencialmente. Entonces, aquí es donde yo creo que es nuestra gran tarea, el formar. Yo tengo una idea, que es una idea, que hay muchas, y es que debemos formar en el instituto. En los institutos, a partir de 13, 14 años, nosotros hicimos un estudio cuando yo estaba en el hospital de Villarroledo, con 550 alumnos de 13 años, y demostramos que eran capaces de aprender las maniobras de soporte vital básico. Yo creo que esta es una pieza fundamental, y a partir de los institutos que la gente se vaya formando. Bueno, voy a ir terminando, que tengo al cuervecillo por aquí atrás, ¿vale? Sobre las palabras. Bueno, y luego la formación de otros profesionales, en los que sabéis que todos damos, bueno, todos o casi todos o muchos de nosotros damos docencia pues a odontólogos, a maestros, a auxiliares de enfermería, a médicos y enfermeras de atención primaria, ¿vale? Y nada más. Esto es lo... Gracias. Y bueno, vamos a pasar a la última de las ponencias, que se titula Implicaciones éticas y legales en el entorno del enfermero de emergencias extrahospitalarias. Actúa como ponente Ana Ballesteros Carrasco, que es enfermera de la UME de Escalona, abogado y diplomada superior en bioética. Ahí va eso. Ahí va eso. Bueno, hola a todos. Estoy encantadísima de estar aquí. Soy hija adoptiva de Cuenca. Me trae unos recuerdos espectaculares, como muchos de vosotros sabéis, y la ciudad es preciosa. Bueno, en fin, todos son halagos, y sin afán de pelotillear más, nos metemos al ajo. Soy consciente de que todos, la charla que esperáis en estas jornadas con más ansia es la de legal.
Estoy convencida, porque además yo sé que una cosa que compartimos los enfermeros es ese amor por la legislación vigente. Cuando viene una oposición, lo primero que miramos es cuántos temas nos caen de legal, lo primero. Y lo primero que hacemos es apuntar. Constitución, bien, así me la repaso, ¿verdad? Ley General de Sanidad, toma. Entonces, lo primero que hacemos también es apuntarla para repasar el día antes del examen. Pero bueno, entrando aquí, vamos a hablar de una serie de cosas que a mí me parecen importantes. Y yo, mi firme objetivo hoy, el primero, voy a ser un poco mala, pero lo primero que quiero hacer con vosotros es poneros los pelos de punta. ¿Por qué? Porque según está el patio ahora, todos lo estáis viviendo, se ha judicializado muchísimo la asistencia sanitaria. Entonces, todos y cada uno de vosotros, profesionales, enfermeros, porque por aquí veo que hay profesionales de otro orden, alguna vez en la vida, tal cual está la cosa, si dentro de unos años nos vemos, espero daros la misma información, serán buenas noticias, todos al menos una vez en vuestra carrera profesional vais a pasar por delante de un juez. Todos. Todos. Inexcusablemente, relacionado, por supuesto, con el ejercicio de vuestra profesión. O sea, quiero decir, al margen de los litigios que tengáis, relacionado con la profesión, todos vais a pasar al menos una vez. ¿Y esto qué quiere decir? Pues bueno, a nivel de España la situación es la siguiente. En el orden penal, que es el más peligroso pues porque conlleva una serie de privaciones que son las más gravosas, la privación de libertad, el 70% de las reclamaciones penales se archivan. O sea que bueno, no vamos mal. ¿Qué pasa con el 30% de ese restante? Pues, como veis ahí, el 95% termina sin condena. Pero, ¿y el 5%? Espero que cuando tengáis que acudir sea en calidad de testigos y no en calidad de imputados. Como todos, por desgracia, últimamente, tal cual está el panorama español, todos sabemos, tenemos una culturilla jurídica que no tendríamos por qué tener. Entonces, imputados, cuando nos decimos imputados, pues son aquella gente que el juez estima que hay visos ahí de que algo has hecho, de más, y que puede ser delictivo. Entonces eso, que vayáis, es curioso de ver, pero con calidad de testigos, nada más, chimpún, no queremos estar allí más. Enfermería, cuando hablamos de enfermería, hablamos esencialmente de trabajo en equipo. Es la base. Cualquier reglamentación que se vea, absolutamente cualquiera que se habla de la profesión, si orquesta dentro, no se puede entender la enfermería sin el trabajo en equipo. Y en el ámbito extrahospitalario, que es el que estamos valorando hoy, pues razón de más. Es la esencia, es el pilar fundamental. Tenemos un enfermero joven por ahí. Que no se te ocurra irte, de verdad, en absoluto, por favor. Entonces, el trabajo en equipo, os digo, ¿qué es lo que se orquesta? Y dentro del trabajo en equipo, pues hay una serie de mitos que yo espero, por favor, que todos aquí, a partir de esta charla que estamos teniendo, se desmonten. Primero, las responsabilidades del médico, que yo soy enfermera. 2, pues si somos un montón de profesionales, la responsabilidad se diluye y aquí no sabemos quién ha hecho nada. Y 3, yo no firmo el informe de enfermería, ¿para qué? Así si pasa algo, nadie va a saber que soy yo. Comentario, ja, a los 3. En absoluto, ¿vale? Vamos a ver un poquito cómo funciona la responsabilidad, la distribución del trabajo en equipo, para que vayamos dándonos cuenta de cómo están las cosas, ¿vale? Porque nos afecta a todos. Dentro del trabajo, dentro de un equipo, cuando hay una serie de profesionales que con distintas tareas, con distintas competencias, con distintas funciones, inciden complementariamente para obtener un bien común, necesariamente se ha de establecer una división del trabajo. Entonces hay dos modelos de división, división vertical y división horizontal. Primero que voy a analizar, porque es un poquillo más largo y es el que yo creo que más nos afecta, es la división vertical. ¿Esto qué quiere decir? Pues que se establece una jerarquía. En España la jerarquía se establece en función de la titulación que tiene cada profesional que interviene dentro del equipo. Entonces, si nos vamos a la izquierda, en el soporte vital avanzado, el jefe del equipo es el médico. Chimpún, seguido de la enfermera en orden de jerarquía y por último están los técnicos de transporte sanitario. Si nos vamos al soporte vital básico, eso es soporte vital de enfermería, tenemos a la enfermera como jefa del equipo, por así decirlo, jefa del equipo de guardia, y tenemos a los dos técnicos que estarían inmediatamente por debajo, siempre hablando de un reparto de tareas en función de la titulación, ¿de acuerdo? Entonces, la esencia fundamental de la división vertical es la clara delimitación de funciones. Y yo os pregunto, ¿todo el mundo tiene claro hasta dónde llegan, cuáles son las funciones de enfermería dentro del trabajo en equipo? ¿Existe una clara delimitación? ¿Hay una línea? Por supuesto, ¿verdad? Todos lo tenemos muy claro. Vamos a hacer un repasillo, así, vamos a echar la mirada atrás y os cuento, poco muy por encima, alguna nota curiosa, pues para ir introduciendo el tema.
En España se habla de enfermeras desde 1915. Antes había matronas y practicantes. Y también había meritorios, que no sé a vosotros, pero me suena fatal. Meritorios, matronas y practicantes, ¿de acuerdo? Entonces, la primera escuela de enfermería se forma en el 1896, perdonad que mire, pero es que tengo memoria de pez y no me suelo acordar de este tipo de datos, 1896, por la orden de Santa Isabel de Hungría. El 21 de mayo de 1915 aparece la denominación enfermera. Somos enfermeras desde 1915. Y también a petición, es curioso que estemos hoy en la Facultad de Bellas Artes, porque una congregación de religiosas hizo la petición al ministro de Bellas Artes en aquella época para que estableciese los requisitos para poder ser enfermera pasando un examen. Después nos vamos al Estatuto de Personal Auxiliar Sanitario que tenéis ahí recogido de 1960, donde se empiezan a recoger, bueno, disculpad, una cosilla que se me ha olvidado. Literalmente os cito, cuando empezamos a llamarnos enfermeras, cuáles eran nuestras funciones, ¿vale? Es dentro de este ámbito en el que ya somos enfermeras, las primeras funciones recogidas. Asistían a enfermos de toda clase, estado y condición, de uno y otro sexo, por supuesto, se atendía a los dos sexos, prestándoles las hermanas todos los servicios que necesitan sin salirse del plan facultativo y excluyendo, por supuesto, siempre todo aquello no conforme al decoro. Es cargo suyo preparar al enfermo, cocimientos, suministrarle alimentos y medicinas y aplicarle apósitos y demás. De ahí nos vamos al 1960, un decreto. Este no es real porque sabéis que en aquella época en España lo del rey es poca cosa. Entonces, ¿qué se recoge, qué funciones se recogen? Entre las funciones que se recogen que tiene la enfermera en aquella época son aplicar medicamentos, inyecciones o vacunas y tratamientos curativos. Es una selección, un par de notas que cojo, hay aproximadamente unas 10. Prestar asistencia inmediata, en el caso que nos compete, en casos urgentes, hasta la llegada del médico o titular de superior categoría, a quien habrán de llamar perentoriamente. De ahí saltamos unos añitos más adelante y tenemos en el año 1973 el Estatuto del Personal Auxiliar que tenéis ahí, y ahí ya se hace pues bueno, una descripción un poquito más detallada de lo que hacemos, incompleta pero más detallada. Entonces nos dicen cosas como que las enfermeras realizamos, y enfermeros, bueno, no voy a ser aquí radical al respecto, aunque suelo serlo un poquillo, realizar sondajes, disponer los equipos de todo tipo para intubaciones, punciones, drenajes continuos y vendajes, así como preparar lo necesario para una asistencia urgente. Realizar una atenta observación de cada paciente, recogiendo por escrito todas aquellas alteraciones que el médico deba conocer para mejor asistencia del enfermo. Pues señoras y señores, chimpún, hasta aquí. No tenemos ninguna delimitación, entre comillas, en una ley de este rango de funciones de enfermería. O sea, una descripción pormenorizada de las funciones que ejercemos los enfermeros se queda aquí. Es verdad que luego ha habido modificaciones, los estatutos que tenéis recogidos ahí, en los cuales, pues bueno, sobre todo se encargan de funciones organizativas, de ámbito de trabajo, pero descripciones como tal no existen. Entonces, ¿a qué acudimos? Pues también a reglamentación, a leyes de carácter general, que son las funciones derivadas de los conocimientos adquiridos en el seno de la profesión, que vienen determinados por los planes de estudios en el momento actual, por los planes de estudio del grado de enfermería. Pero al margen de la ley, ¿qué tenemos? Residualmente la tradición. Las funciones que tenemos los enfermeros son aquellas que por tradición hemos venido teniendo siempre. A falta de ley, así se establece jerárquicamente, a falta de ley funciona la tradición y a falta de tradición los usos y costumbres del lugar. En este caso nos quedamos con la tradición. Y cuando hay dudas, pues ¿qué hacemos? Preguntamos a los tribunales, que son los señores que saben de leyes y saben interpretar qué es lo que dice el texto de la ley. Entonces, ¿qué nos dicen los tribunales? Hay 1000 sentencias de todos los colores y gustos. Entonces, por ejemplo, yo he seleccionado una al azar de 2002, en la que nos dice, por ejemplo, en relación habitualmente este tipo de, cuando se reclaman funciones es por un tema económico, habitualmente, entonces aquí nos dice, los técnicos especialistas o auxiliares de enfermería en ningún caso pueden realizar actividades propias de los ATS-DUE, como pueden ser la aplicación de medicación, control de constantes vitales, vigilancia del paciente o canalización de vías. Son estas actividades para las que los ATS-DUE están capacitados y, en su caso, obligados a realizar si ello fuera necesario, mientras que los técnicos ni están capacitados ni pueden realizar semejantes funciones. Es una, ya os digo, es una de las sentencias, una de las 1000 que hay, que van delimitando un poco nuestras funciones y van pues afianzándolas y añadiendo algunas más, como vamos a ir viendo después. Por último, es potestad y obligación del centro de trabajo en el que estéis incardinados la delimitación de las funciones, teniendo en cuenta que trabajamos en equipo, en todos los equipos, cualquier tipo de equipo. Desde el servicio de salud se tienen que establecer
y delimitar las funciones de cada miembro para que todo funcione como la seda. En el ámbito de la urgencia, pues claro, teniendo en cuenta la premura de los avisos, pues con más razón. Dentro de esta división vertical del trabajo que estamos hablando, que es lo esencial, otro pilar esencial, porque aquí yo todo lo que estoy diciendo es esencial, según voy hablando, órdenes claras y directas. Directas, si es posible, nominales, fulanito tal, menganito tal, así no queda ningún tipo de duda. Y si es posible, con retroalimentación, para que ambos dos sepamos qué es lo que está pasando. Aquí os digo yo, hay dos ejemplillos, todos los ejemplos que os cuento son ciertos, lógicamente, y la realidad, como sabéis, supera la ficción con creces. Entonces, la enfermera sorda, ¿qué es esto de la enfermera sorda? Pues en un tribunal alemán aparece una señora en un paritorio, resulta que el médico le dice, la enfermera sorda Hermana Tapia, y el médico aparece que es del año 1900, poco, aparece con unas pastillas desinfectantes. Entonces, sin elevar la voz, le dice a la enfermera, toma, disuélvelas en agua para esterilizar el material que vayamos a utilizar. La enfermera, que no la mujer, pues ya, sí, yo se las doy, se las bebe la señora, automáticamente fallece. Al señor doctor, en este caso concreto, es de las pocas que creo que están implicados médicos, al médico le condenan por no haberle explicado que era una medicación nueva y qué efectos tenía, y en segundo lugar por no haber levantado la voz, ¿de acuerdo? ¿Qué es esto del libro de Vela? El libro de Vela me parece súper simpático, es una historia que os voy a contar también del año 3 a.C., aquí en España. Un enfermero está de guardia y de repente pues le pide permiso a su supervisor y se va de fiesta. Se va a una fiesta, así lo contempla la sentencia. Se va a una fiesta privada durante un par de horas. Entonces se queda al cargo del paciente un meritorio, lo que os decía antes. Meritorio, sobre el meritorio, el hombre le toma la tensión al paciente, el señor parece ser que es un paciente cardiópata, le toma la tensión está muy elevada, pero el meritorio no lo apunta en el libro de Vela, lo que hoy se conoce como registro de enfermería. ¿Y qué pasa? Que el señor viene de su fiesta estupendamente, ya estoy aquí, ¿qué ha pasado? Nada, el señor se empieza a poner malo y como ve, con el meritorio no se ha comunicado, no lo ha visto, no le ha dicho que el señor tiene la tensión alta, lo achaca a otro tipo de cosas y el señor fallece. A los dos también, los dos condenados, con un atenuante que es, pues bueno, falta de comunicación. En este caso, hoy en día, yo creo que de atenuante nada, probablemente fuera un agravante. Otra cuestión diferente. Cuando habitualmente estamos un equipo, pero hay veces que estamos varios, cuando la situación lo requiere. Entonces, una pauta esencial es que se atienden las órdenes de tu equipo. Salvo que por lo que sea te tengas que poner a disposición de otro, las órdenes yo las recibo de mi superior y órdenes e instrucciones las recibo de mi equipo, dentro del entorno de mi equipo. Y una preguntilla, que voy a pasar muy rápido, de hecho es que no sé si dejarla para el debate. Oye, ¿y qué pasa si a mí me dicen algo con lo que yo no estoy de acuerdo? ¿Qué hacemos? ¿No? Yo enfermera, el médico me dice, ejemplo, además de poner un ejemplo real de alguien que está por aquí, que no te decir dónde está, que de repente escucho una vez, en el seno de una paciente deshidratada, ponle una Nectine, no, ponle una Mesote que es muy barato. ¿Qué hacemos? Bueno, aparte de llorar, entonces empiezas a temblar, y dices, ¿cómo? ¿Vale? Otra cosa que tenemos tatuada a fuego las enfermeras en la cabeza es, cuando entras el primer pie que pones en la escuela de enfermería, me toca ya, ¿no? ¿Te haces feliz? No. Es que tengo muchas cosas que contar de ella. Bueno, otra cosa que decimos es, cloruro potásico en bolo jamás, nunca jamás, es lo primero que te dicen, no lo buenos días, vas a estudiar enfermería, ni se te ocurra poner en la vida un bolo de cloruro potásico. Buenos días, vale. Y si de repente se le cruza el cable y dice, oye, ponle 10, mi equivalente es de cloruro potásico, vuelve un poquillo ahí deshidratado. Sí, vale, ¿qué hacemos? Bueno, rápido. Primero, verifica la instrucción. ¿Perdona? ¿El perdón? Segundo, oye, vamos a exponer dudas razonables. ¿Me estás diciendo que... ¿Y si no te parece que a lo mejor le ponemos el corazón? ¿No? 3. ¿Tengo posibilidad de hablar con alguien? Enfermera de UBI, sí. Enfermero de soporte vital, también. De enfermería. Oye, centro coordinador. Mira, que me parece que este señor está en condiciones de estar trabajando hoy. 4. ¿Qué hacemos? Pues mira, chicos, si la cosa es muy importante, y decir, si a mí me dicen ponle un bolo de cloruro potásico, voy a decir, toma, para ti, hazlo tú. Pero si me está diciendo, mira, en lugar de darle vía oral ibuprofeno 700, vamos a darle 400, pero el protocolo dice que últimamente está demostrado que la eficacia es mejor y bueno, vamos a darle 400, no estoy muy de acuerdo, creo que debería darle 700, pero en fin. ¿Conlleva un riesgo para el paciente? No. Si no conlleva un riesgo para el paciente, tú lo haces, tú lo escribes, tengo dudas razonables al respecto, y allá vamos con otro tema, sigo acelerando que me quedan muchas cosas.
Seguimos con la división vertical. A medida que vamos delegando funciones, a medida que vamos dando órdenes, tenemos un deber de coordinación hacia la gente que le estamos dando órdenes, ¿vale? Os cuento luego el caso de la Enema Kassen. En resumen, le ponen a una señora una Enema Kassen, tenía contenido de alcohol, se equivocan, no dicen nada, la señora le tiene que hacer una colectomía izquierda, tiene que hacer una colectomía izquierda. Al jefe de servicio le crujen, hablando mal y pronto y así en lenguaje muy coloquial, sencillamente por haber permitido ese tipo de prácticas en el servicio. ¿Qué? Quiere decir que los botes contenidos de enema los habían vaciado, los habían rellenado de alcohol. Por haber permitido ese tipo de circunstancias en el servicio, el jefe de servicio, dentro de su deber de supervisión, le condenan también. El equipo siempre debe permanecer unido y localizado. Si no están físicamente unidos, todos tienen que estar en contacto. ¿Y la delegación de funciones? ¿Es posible la delegación de funciones? Por supuesto. ¿Todo es delegable? En absoluto. En absoluto. Para poder delegar funciones, tenemos que tener en cuenta que a quien delegamos tiene que tener suficiente capacidad para ejecutar la función y suficiente competencia. La competencia viene dada por la acreditación. Termino ya rápido, que este señor es más grande que yo. División horizontal. Se da entre profesionales del mismo rango, ¿vale? En nuestro ámbito se da sobre todo, pues a lo mejor si el equipo interviene y trabaja con primaria, por ejemplo, entre la enfermera de la UBI y la enfermera de atención primaria. En este caso la delegación de funciones pues no, prácticamente es inexistente. Y la base del principio, la base del trabajo en equipo, otra base que ya digo 3 o 4, es la confianza. Muy rápido. ¿Qué quiere decir esto? Que yo confío en que el resto de los profesionales que están dentro de mi equipo hacen su trabajo y lo saben hacer bien. ¿De acuerdo? En el momento en el que alguno da señales de que no, opera el principio contrario, que es el principio de desconfianza. Si yo no hago eso y automáticamente lo comunico a mis superiores, yo soy culpable, como el que más, por haber permitido ese tipo de actuaciones incorrectas. ¿De acuerdo? Chimpún. Lo más fundamental, lo más importante de toda esta charla es que todo, absolutamente todo lo que se hace, todo se registra. Si yo dudo, lo registro. Si no dudo, lo registro. Si todo, mi nombre y mis apellidos, siempre. Lo no escrito no está hecho. Y chimpún. Espero que os haya... Bueno, yo iba a hacer una pequeña síntesis de la mesa, pero creo que es mucho más productivo para todos que empecemos con el debate, porque queda muy poco tiempo, nos queda como un cuarto de hora de debate. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Victoria, soy compañera de Suma 112 y mi pregunta va dirigida al compañero del centro coordinador. En toda tu charla hay algo que no me ha quedado del todo claro. Vuestro trabajo de regulación, coordinación, en vuestro árbol lógico en la entrada de llamadas, ¿hay avisos que os entran directamente a vosotros y que son regulados solo por enfermería y en el que podéis sacar vosotros el dispositivo que estiméis oportuno? Ahora. Sí, la mayoría de los incidentes que coordinamos, que gestionamos, entra la llamada directamente de enfermería, tenemos un flujo de llamadas desde la puerta de entrada y son gestionadas, como he comentado antes, son incidentes de primer nivel y son gestionados de forma autónoma por enfermería y sacamos el recurso desde una ambulancia o un helicóptero de forma completamente independiente, excepto aquellos que valora el médico, por ejemplo un código ictus, que le entra al médico, por ejemplo, o un infarto que le entra al médico, valora que entra dentro del código, o que puede entrar dentro del código ictus o de CODECAM, que es el procedimiento que tenemos aquí en Castilla-La Mancha, y que lo rebota a enfermería o transfiere para su gestión. Cuando gestionáis un interhospitalario y decidís con qué tipo de traslado, qué tipo de vehículo lo vais a hacer, si es un traslado sanitarizado o un móvil, la última autorización la tiene el enfermero coordinador a la hora de cliquear si es una UBI o es el médico regulador el que da el último ok. Asignamos y hay un puesto actualmente en nuestro centro, es el responsable de turno, que se ha hablado ya en las mesas, y él está supervisando todos los incidentes, no solo del enfermero, sino del resto de los médicos. Si hay algo que él valora que tiene que entrar o tiene que revisar, lo revisa, pero habitualmente no hay ningún problema. Es el enfermero el que asigna y automáticamente, si la necesidad de la aprobación del médico, el RT está supervisando todos los incidentes. Pues aquí
perdóname que requiere porque quiero entenderlo bien, vuestro sistema informático no requiere de la validación concreta del médico. Sé por dónde vas, porque en Suma conozco Sí. vuestro sistema y no es igual. Pues nada, os felicito, de verdad que sí, pero os felicito por el transporte sanitarizado que de momento nos vais dando a la mano y me alegra muchísimo, pues sois un referente a seguir. Gracias. Buenos días, yo me llamo Mercedes Heredero, soy enfermera también del Suma 12 de Madrid y yo quería hablar sobre la mesa de soporte vital enfermero. De verdad que felicidades. Hace menos de un año a mí me pidieron que hiciera una ponencia en el Hospital Clínico de Madrid que se titulaba Nuevos retos de enfermería urgentes ante el cambio de normativa en transporte sanitario. Y bueno, yo pensaba que se me iban a tirar al cuello y yo hablaba pues bueno de que hace, o sea, en el año 98 decía la ley que en la UBI llevaría DUE si precisaba y de repente el año pasado, 14 años después, decía que se llevaría médico si precisaba. Entonces, claro, decir esto en Madrid, en el Hospital Clínico, pues era como horrible. O sea, yo cuando vi hace 3 meses en el planning esta ponencia, a mí me emocionaba. Ver que lleváis 100 días, que no sé, me parece de verdad que enhorabuena, que sois pioneros, que maravilla. Es verdad que anchas Castilla y ese es uno de los motivos por los que pues tenéis que tener este recurso. Pero bueno, yo quería que te mojaras un poco más, que nos dijeras cómo te sientes, si te da miedito, que se me apuntan las cosas, ¿no? Si te da miedito, si cuando se ponen esos dibujos animados en el electro se te ponen a ti también, y cómo es la relación telefónica médico-enfermero. O sea, si hay aceptación en el centro coordinador, si en el resto de sitios, si cuando estamos encapsulados en móvil y el soporte vital avanzado con el soporte vital enfermero, la realidad, ¿no? Tus sentimientos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. La primera pregunta, de ir por orden, era la de... Al principio, mucha responsabilidad. Es decir, el miedo fue a pensarlo. Cuando me ofrecieron pertenecer ahí, sabía lo que asumía. Y fue cuando, además hice la primera guardia, me acuerdo, dice, ¿no estás nervioso? Y no, nervioso fue cuando dije que sí, cuando me embarcaba en esto. Hemos hecho mucho trabajo al principio. El compañero que tienes delante justamente es otro compañero nuestro, Fran. Y también tengo otro Paco, que está al fondo de la aula, que son otros compañeros de soporte. Da mucha responsabilidad al principio y ves que tienes problemas, tienes cosas gordas, estamos lejos de UBI, estamos lejos de todo y la verdad es que las cosas salen. Hay muy buen ambiente también, trabajamos mucho con médicos de primaria, trabajamos con los médicos RT, hemos hecho muchas reuniones, hemos hablado mucho, nos conocen, saben cómo trabajamos y confían, tienen una confianza mutua, tanto ellos en nosotros como nosotros en ellos. Y la verdad es que la experiencia es muy bonita y está muy bien. Y también hay que hablar, perdona, de los compañeros técnicos, el esfuerzo que están haciendo, porque hay compañeros que trabajan en un soporte vital y tienen gente con más de 50 años, unas ganas de trabajar, de entrenar, de estar de rodillas, practicando, entrenando, que no es normal. Primero, sí que hemos tenido, pero pasado ya un que otro trance ya lo vas